Así es, y contándoles un poco lo que sucedió el fin de semana, en el día de ayer, 1 de agosto, se conmemora un nuevo aniversario, o se recuerda en realidad un nuevo aniversario de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Recordemos que Santiago Maldonado estaba participando en un corte de ruta en 2017, en el marco de la lucha de la comunidad mapuche por las tierras, en la provincia de Chubut, donde en la madrugada del 1 de agosto, Gendarmería Nacional efectuó una fuerte represión y en donde desapareció Santiago Maldonado. Estuvo aproximadamente 77 días desaparecido, y su cuerpo recién fue hallado el 17 de octubre del 2017. Para investigar el hecho se abrieron 2 causas penales en la Justicia Federal Argentina, una para investigar la desaparición y la otra para dilucidar la legalidad o ilegalidad del allanamiento hecho por parte de la Gendarmería Nacional. Y así se abrieron también 2 expedientes ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas en las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos parece importante poder conmemorar o recordar el hecho que se atravesó ante la desaparición forzada de Santiago Maldonado, no solamente por la lucha que llevan los pueblos originarios de nuestra patria, sino también por lo que sucedió en el gobierno de la Alianza Cambiemos, sobre todo entendiendo la malversación y cómo se llevó a cabo las investigaciones sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Tal cual, sí, vos lo mencionabas, la cantidad de meses que estuvo desaparecido sin saber dónde estaba el cuerpo de Santiago. Justamente, bueno, se lo encontró el 17 de octubre, como bien decías vos, pero en un lugar donde se había rastrillado varias veces anteriormente, algo que en ese momento llamó mucho la atención. También en un lugar donde, como decíamos, se había rastrillado por parte de la Gendarmería en distintas oportunidades y con una sensación de que el cuerpo no es que no es que apareció de la nada ahí, sino que se pudo haber alojado en ese entonces, en ese lugar justamente donde se lo encontró. Así es, su cuerpo fue encontrado en el río Chubut, que bueno, dentro de lo que vos decías de siempre la investigación, primero que el lugar donde se encontró a los 77 días el cuerpo de Santiago Maldonado, ya se había hecho un rastrillaje a los días de la desaparición y no se había encontrado ningún tipo de rastro de Santiago. Y a su vez, por ahí para los que no conocen o los que no saben, bueno, igualmente me parece que es algo de lógica. Los ríos tienen un caudal de agua que va de arriba para abajo, como todos los ríos, y el cuerpo de Santiago Maldonado fue encontrado río arriba, no río abajo, que hubiese sido lo más normal de un cuerpo que está a 77. Digo, según la autopsia, según lo que se decía en ese momento, fue que nunca había, o sea, que se había ahogado y que nunca había salido a la superficie su cuerpo. Por ende, su cuerpo, en vez de encontrarlo río arriba, deberían haberlo encontrado río abajo, como físicamente tendría que haber sido. Y sin embargo, vuelvo a decir, en ese lugar donde se encontró el cuerpo de Santiago Maldonado ya se había hecho rastrillajes, ya se habían hecho las pericias para encontrar el cadáver o rastros de lo que había sucedido con Santiago Maldonado, y no lo habían encontrado. Recién el 17 de octubre del 2017 lamentablemente se encuentra el cuerpo de Santiago Maldonado, y ahí también se abre toda una situación de hipótesis
no solamente por la muerte en sí, sino por la cuestión de la desaparición, los vínculos y las órdenes que tenía la ministra de Seguridad de ese entonces, Patricia Bullrich, con la Gendarmería Nacional en lo que fue la represión hacia la comunidad mapuche y el desenlace que lleva a la muerte de Santiago Maldonado. Recordemos también que en noviembre del 2018 el juez cerró la causa y obviamente la familia apeló a ese fallo para que no se cierre la causa y que se siga investigando, porque esto que decimos, siempre hubieron muchas cuestiones que no coincidían, desde que el teléfono de Santiago Maldonado estaba en Chile o cerca de la frontera. Recordemos que lo que sucede en la Patagonia, cuando estás muy cerca de la frontera con Chile, por ahí hay una cuestión de antenas y cuestiones de señales que hacen que el teléfono cambie la misma compañía, pero que cambie de país. Entonces por ahí las señales pasan como si estuvieses en Chile o no. Y siempre hubo una cuestión ahí de desinformación y también de malversación y con un daño en sí hacia la familia de Santiago Maldonado y hacia las personas que buscan esclarecer estos casos de que Santiago Maldonado estaba desaparecido, que se había ido, toda una cuestión que se generaba a través de los medios de comunicación para desinformar, pero también para generar un discurso de odio, no solamente en contra de la comunidad mapuche, sino también en contra, en ese momento, de la oposición. Recordemos que fue un caso que tuvo a gran parte de la sociedad y a gran parte de la militancia del campo nacional y popular, no solamente el peronismo o el kirchnerismo, sino también a gran parte de los sectores de izquierda que nos mantuvo en la calle pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado y posteriormente el pedido de justicia y esclarecimiento de la causa. En septiembre del 2019 la Cámara hizo lugar a la apelación y anuló la sentencia del juez al considerar que la investigación había sido insuficiente y que no se habían realizado las pruebas solicitadas por la querella. Ordenó reabrir la causa para llevar a cabo las requisas pendientes a investigar la hipótesis de un eventual delito con abandono de persona. Me parece que eso es importante también rescatar, de que siempre hubo una lucha por parte de las organizaciones de derechos humanos y de las familias, sobre todo, particularmente por la situación que vivió la familia, ¿no? De la desaparición de un ser querido y posteriormente que se encontró muerto. También entender la responsabilidad que tuvo la Gendarmería en ese hecho y también la responsabilidad que tuvo el gobierno nacional en ese momento, no solamente en discursivamente desmerecer cualquier hecho de justicia y de esclarecimiento del caso. Recordemos que hay un montón de dichos de se fue a Chile, no está desaparecido. Me parece que cuando uno está al mando de una investigación. Sí, de un ministerio, de un gobierno, y a su vez, obviamente, es la persona que tiene que desarrollar tareas de seguridad, en este caso como Patricia Bullrich, hacer como que no pasa nada, también te involucra. Obviamente no sé si de manera directa, no sé legalmente cuál es como qué sería lo que le corresponde, pero la realidad también es que me parece que es de mal gusto que cuando una familia, cuando una persona, cuando hay muchos actores de por medio pasándola mal, que vos desmerezcas solamente por una situación de oposición política, también me parece como de mal gusto. Recién antes de salir al aire estábamos hablando un poco de lo que sucedió el día de ayer, donde Patricia Bullrich
fue hasta lo que serían las inmediaciones del río Chubut, filmó un video hablando básicamente de que hace 4 años como que hace 4 años fue la desaparición y posterior fallecimiento de Santiago Maldonado, y su posteo básicamente es hablar mal del gobierno nacional hoy en día, del kirchnerismo en su momento, diciendo que, bueno, lo que dice Patricia Bullrich es: el gobierno nacional insiste con la mentira, diciendo que Santiago Maldonado fue desaparecido. Por suerte se supo la verdad, una verdad que voy a repetir hasta el cansancio, para terminar con un relato que tan mal le hace a todos los argentinos. Digo, me parece también una falta de respeto hacia la familia y hacia todas las familias de desaparecidos de nuestro país, sobre todo entendiendo la lucha que llevaron a cabo y en este caso particularmente la familia de Santiago Maldonado, que todos los meses lo recuerda y que todos los meses también hacen un petitorio de verdad y memoria y justicia por su hermano, por su hijo. Digo, me parece que la posición de Patricia Bullrich también muestra la poca importancia que le dio y que le da a las personas en particular, y que a la causa en general, ¿no? Me parece que el video, para quienes no lo vieron, ella está sentada en una tranquera cerca del río Chubut, de una manera hasta podría llegar a decir cómica. Me parece que no genera ningún tipo de respeto, y su discurso así lo hace también, no genera ningún tipo de respeto. Aparte, cuando habla de lo trágico que fue, habla desde un sentido de gestión, porque dice lo trágico que fue para nosotros esos 77 días de la mentira kirchnerista, cuando después se encuentra el cuerpo de una persona que había estado desaparecida. Te tenés que hacer cargo de eso. Digo, más allá si Santiago Maldonado era kirchnerista, anarquista, digo, saquemos del lugar lo ideológico en sí, que por más, obviamente, es muy importante, digo, lo que defendía Santiago Maldonado, pero digo, es una persona que desaparece y vos sos la ministra de Seguridad. Te tenés que hacer cargo, sea de la ideología que sea, y a su vez tu discurso 4 años después no puede ser la mentira, la verdad y qué sé yo, y lo trágico que fueron esos 77 días para nosotros. Porque hay una familia ahí que la pasó mal. Hay una familia que perdió a un hermano, un hijo, un amigo. Digo, me parece que siguen mostrando, y hablo en plural porque tiene que ver con un proyecto que nosotros siempre lo mencionamos acá en La Mañana del Futuro, donde no les importan las personas. Les importan sus negociados, les importa ser parte del Estado para exprimirlo y para endeudarlo, para generar hambre, generar desocupación, generar desesperanza. Digo, y me parece que eso es lo importante de estos hechos, obviamente conmemorando a Santiago Maldonado y la lucha del pueblo mapuche, pero me parece que esto da pie también a pensar que si de un caso tan mediático, tan convulsionado que tuvimos en el 2017 y que perdura hasta el día de hoy en el pedido de justicia de Santiago Maldonado, ellos no hacen, por lo menos, no digo que salgan a solidarizarse con la familia, porque no lo hicieron cuando sucedió, no lo van a hacer 4 años después, pero por lo menos mantenerse en el silencio y no generar estas provocaciones de ir hasta el lugar y hablar de lo mal que la pasaron cuando hay una familia que realmente sufrió una pérdida. Tal cual, en eso sí, coincido. Hacerse víctima de un hecho en el que ellos totalmente fueron los responsables, porque Santiago Maldonado desapareció en un labor de la Gendarmería que estaba bajo mandato de ellos, y que justamente en esa represión fue la última vez que se lo vio a Santiago con vida. Luego y pasar y hacerse y no hacerse cargo, no hacer una mea culpa de lo que ocurrió justamente en Chubut con la desaparición de Santiago, es algo que verdaderamente sabemos por qué lo hacen, y que verdaderamente no van a cambiar su opinión, y lamentablemente para la familia de Maldonado no va a haber una sincera disculpa justamente
la ministra que era en ese entonces de Seguridad, como Patricia Bullrich, y de los secuaces que estuvieron con ella en ese organismo que impidió justamente o posibilitó la desaparición de Santiago Maldonado. Así que lo de ayer fue verdaderamente lamentable lo que mostró en su video, haciéndose la víctima o tratando de culpabilizar a un gobierno nacional que en ese momento estaba como oposición y como campo nacional y popular pretendía que se haga justicia y que se sepa la verdad de lo que sucedió con Santiago Maldonado, que, bueno, bien decíamos, lo habían encontrado meses después de su desaparición, en una situación con poca aclaración de lo que sucedió, porque primero, bueno, desaparece, lo encuentran en un lugar donde ya habían rastrillado varias veces, sus pertenencias estaban fuera de su cuerpo, digamos, no, digamos, la billetera, los documentos, estaban en un lugar donde prácticamente no había pasado por el agua. Eso llamó mucho más la atención a la familia de Maldonado, donde intentaron justamente que le den las explicaciones de por qué sucedió lo que aconteció con el cuerpo de Santiago. Sí, así es. También me parece importante que recién un poco lo mencionábamos sobre la lucha que vienen llevando los pueblos originarios en nuestro país, pero digo, me parece también hay muchas cosas que se replican a lo largo de toda nuestra América con los pueblos originarios. Lo que sucede ahí en Cuyamen, que es donde se encuentra la comunidad Pulov, sí, espero que se diga así. En la provincia de Chubut, gran parte de los reclamos mapuches se orientan contra las propiedades rurales del grupo Benetton, grupo en el cual tanto Benetton como Lewis, que son grandes, bueno, primero que no son argentinos, son, si no me equivoco, de Inglaterra, me parece. Ahí voy a chequear eso. Pero tanto, claro, de Italia. Tanto Benetton como Lewis son propietarias de algo más de 900.000 hectáreas en todo el país, un tercio de las cuales están ubicadas en Chubut, donde obviamente hacen explotación del suelo argentino, y que en la protesta por parte de la comunidad mapuche fue donde se intervino la gendarmería. Y ahí también te muestra un poco qué intereses estaba defendiendo en ese entonces la gendarmería y obviamente en particular la ministra y el gobierno de Cambiemos. Acá me corrigen, uno es inglés y el otro italiano, claramente Lewis es el inglés y Benetton es el italiano. Nada, me parece que eso es lo importante también, entender cuál es la disputa política, o cuál fue, pero también, digo, sigue siendo, porque Benetton y Lewis siguen teniendo injerencia y siguen teniendo las hectáreas en gran parte de nuestro país, en gran parte de la Patagonia, y que me parece que también, digo, la lucha que llevan a cabo los grupos, las comunidades de pueblos originarios, y en este caso en particular la comunidad mapuche, tiene que ver con algo que me parece que es básico y que no habría tampoco que darle tanta explicación. Digo, son sus tierras que en las cuales vivieron toda su vida. Digo, es parte de lo que les merecen. Digo, me parece que en esta cuestión de los negociados, de la venta de tierras, digo, me parece que también como Estado hay que reconocerlos. Se han llevado a cabo algunas políticas a favor, pero bueno, también esto que sucedió en el 2017 deja a las claras también la situación de vulnerabilidad y la situación también política que llevan a cabo los reclamos de los pueblos originarios, en los cuales
se tiene que empezar a revertir la situación y empezar también a tener en esto que siempre lo marcamos, la cuestión de la igualdad de condiciones para todos los habitantes del suelo argentino, y me parece que esto también deja en claro que es necesario una nueva reglamentación de las tierras, y en este caso que sea beneficioso para la comunidad mapuche. Un poco lo hablábamos la vez pasada con la situación que está viviendo Chile, digo, la presidenta que va a llevar a cabo, o sea, la presidenta de la comisión que va a llevar a cabo la reforma constitucional, ahí ya arranqué, es también de pueblos originarios, y me parece que hay que un poco seguir con ese camino de visibilización de todos los mapuches, sí, claramente, de los pueblos originarios mapuches, y que me parece que no solamente en la visibilización en sí, sino dar voz y dar participación, digo, por ahí la palabra dar queda medio rara porque nada, en realidad todos tenemos la misma condición y digo, todos tenemos la misma posibilidad de participación, pero durante muchos años esas voces fueron ocultadas y reprimidas y no legitimadas, y me parece que estamos en un contexto donde queda a las claras la nueva oleada de participación, no solamente en este caso de las mujeres mapuches, sino también de las comunidades originarias, y que me parece que eso también hace un camino a una sociedad muchísimo más justa, y que para que esto no suceda más, primero, ni que los mapuches tengan que reclamar algo que es hiper justo, que es sus tierras, y muchísimo menos que tengamos que estar pidiendo justicia por un pibe que desaparece. Me parece que no tiene que existir más esa situación de represión y de violencia en manifestaciones por cosas que son justas, pero bueno, como decía recién, claramente tiene un entramado político y tuvo un entramado político en el 2017 cuando Gendarmería ingresa a reprimir la manifestación del pueblo mapuche, en donde se desaparece de manera forzada a Santiago Maldonado, y 77 días posteriores aparece su cuerpo, como recién charlamos, en condiciones raras, y que hay que esclarecer todavía el caso porque sigue la causa abierta. Pero bueno, nos parecía importante poder traerlo a la mañana del futuro para charlarlo, para recordarlo y también para poner un poco de discusión y claridad a lo que fue y lo que es la causa de Santiago Maldonado. Y nada, que haya memoria, verdad y justicia por Santiago Maldonado, por la familia y para todos y todas aquellas que militamos verdaderamente la verdad, la memoria y la justicia.